Muy bien. Esté ya con la palabra. Muchas gracias nuevamente a nuestro excelentísimo colega y amigo, doctor Everton Borba, por esta iniciativa internacional muy importante que nos va a permitir abordar este tema del COVID-19, del coronavirus, desde el punto de vista del gobierno. Agradecer la ilustre presencia del profesor Gonzalo, disculpe el apellido, Gonzalo y Bandeira, de Melo Bandeira, y el profesor Diego Andrés Miranda. Para mí es un honor compartir con ustedes. Y de lo que decía Gonzalo, tenemos un marco constitucional algo similar en Perú que en Portugal, quizás también en Brasil, en Colombia. Nuestras constituciones se parecen. Bueno, precisamente a raíz de la declaración de la COVID-19, SARS-CoV, como una pandemia a nivel mundial, el gobierno peruano, el presidente de inmediato asumió algunas medidas, ¿no? Y para ello se valió del marco constitucional, de una norma constitucional. El artículo 137 de la Constitución Política del Perú faculta al presidente de la República, es decir, al Poder Ejecutivo, el cual, mediante aprobación del Consejo de Ministros, declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional o en parte de él. En Perú ha sucedido en todo el territorio nacional, ¿no? Y ello ha permitido la declaración de emergencia nacional. El nombre que se utiliza es emergencia nacional, no se utiliza estado de catástrofe o alarma como en España, la emergencia nacional, y que le permite pues adoptar algunas medidas y restringir derechos fundamentales en aras pues de lograr el aislamiento, el confinamiento y la cuarentena a efectos de evitar la propagación del virus mientras no se encuentre la vacuna, ¿no? Entonces, el mundo es consciente que aún la vacuna está en fase experimental. Entonces, mientras tanto, estas medidas eran para mitigar el avance del COVID-19 en favor, pues, de que liberar a los hospitales y las clínicas nuestras para que puedan atender casos extremadamente graves, ¿no? Sin embargo, a la actualidad en Perú tenemos más de 98.000 contagiados y nos acercamos a los 3.000 muertos. Entendemos que la medida surtió efectos de forma parcial, ¿no? No total. Y están colapsando ya nuestros centros de salud, ¿no? Más los médicos ya no se dan abasto, están renunciando algunos, además están cayendo nuestro personal médico, enfermeras, y están muriendo algunos de ellos, lamentablemente. En esta restricción de derechos se da en la siguiente forma, ¿no? Derecho a la libertad personal, derecho de reunión, derecho a libertad de tránsito y derecho de inviolabilidad de domicilio. Es decir, que estos derechos pueden ser restringidos y, como dijo Gonzalo, en un ejercicio del principio de ponderación o proporcionalidad, es para dar más peso o mayor valor a dos derechos fundamentales de similar importancia, que son el derecho a la salud y a la vida, ¿no? Entonces, esto tiene un sustento constitucionalmente válido, pero esta acción del estado de emergencia es temporal, ¿no? Porque hay un riesgo, y eso lo vamos a decir dentro de unos minutos, de la permanencia de estos estados de emergencia en democracias constitucionales libres como las nuestras, ¿no? Entonces, digamos que existe un consenso generalizado de la clase política peruana y de la población, que lo ha entendido así, el mensaje ha llegado a todos, de que esta era la única forma, digamos, de permitir el no colapso del sistema sanitario de mi país, ¿no? Somos en Latinoamérica la segunda nación después de Brasil más golpeada por el COVID, pero si no se hubiera, y eso también lo dicen los expertos, no solamente los abogados, sino otros expertos, sociólogos, matemáticos, médicos, de que si no se hubiera adoptado esta medida de restricción, hubiera sido mucho peor los contagios. Y las muertes también, ¿no? Se habla de miles de miles. Entonces, en ese sentido, es constitucionalmente válida la restricción de derechos fundamentales. Y como lo dijo Gonzalo también, en Perú se conservan derechos básicos, ¿no? Hay una interdicción o prohibición del abuso de autoridad y de los excesos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que asumen el control interno, también en virtud de la norma constitucional, antes mencionada, ¿no? Entonces,
se conservan derechos elementales y básicos, derechos humanos, derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica. Esto se traduce en que ningún efectivo policial puede, en todo caso, atentar contra la vida o amenazarla, ¿no? Tampoco atentar contra la integridad física y psicológica de las personas y amenazarla mediante expresiones verbales, insultos, amedrentamientos, menoscabos, y tampoco puede amenazar de que va a atentar contra esa integridad física, ¿no? Entonces, eso está totalmente proscrito. En Perú hubieron por ahí un par de casos, un efectivo policial que maltrató a un menor en cuarentena. En Perú se ha dado la cuarentena, no sé, en sus países. En la mayoría de regiones, actualmente de 8 de la noche a 4 de la mañana, y en las regiones del norte del país, desde las 4 a 4, por un tema de la salida de la gente, ¿no? De repente, lo que, como le decía yo a Everton ayer, la particularidad de nuestras naciones es el aspecto social y económico. A veces hay un divorcio entre el marco jurídico y el marco social y económico. ¿Y a qué me refiero? Que no es lo mismo una medida de confinamiento extrema, que es extrema y de gran sacrificio en España, en Portugal o en Francia, que en Perú, Colombia y Brasil. ¿Por qué? Porque nuestros ciudadanos viven del día a día. Es decir, hay muchos de nuestros compatriotas de las capas de pobreza que ellos tienen que salir el día a día a ganarse la vida, a vender productos en mercados, en diferentes lugares, ¿no? Y entonces esa gente tiene que salir, ¿no? La ayuda de los bonos del gobierno que otorgó a familias identificadas, ¿cómo se identificaron? Hubo un censo hace unos años en Perú y se les está otorgando por intermedio de los bancos, ¿no? Sin embargo, esas medidas han resultado insuficientes porque no solamente no ha cubierto toda la capa de pobreza del Perú, ¿no? Que es muy fuerte en Perú, sino que también hay familias muy numerosas, madres solteras, con varios hijos, entonces, que se han visto obligadas a salir. Pero ese nos ha desnudado como en la parte económica de las grandes capas de pobreza en nuestro país. Sin embargo, también ha desnudado otros problemas. El estado precario de la salud pública, después ha desnudado, bueno, y eso no solamente es algo que nos ha afectado directamente, ¿no? Incluso naciones con un sistema de salud magnífico como Italia ha descubierto esa precariedad. Pero en Perú también se ha desnudado otros temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de cárceles, el hacinamiento de cárceles, no se ha construido nuevas cárceles en los últimos años en Perú, la sobrepoblación ha llevado a que las cárceles sean un caldo de cultivo, ¿no? De la propagación del COVID y de muerte. Y hay internos que han fallecido. Sin embargo, el gobierno da algunas medidas que son acertadas, como es indulto a determinadas personas por determinados delitos, y en otros casos, conmutación de penas, ¿no? ¿Qué ha significado? Que el que pagaba, por ejemplo, una pensión de alimentos, que acá se configura como delito de comisión de asistencia familiar, los han pagado y han salido libres. También se ha dispuesto medidas a favor de que salgan algunos menores infractores y madres con niños pequeños o embarazadas, ¿no? Entonces, pero esas medidas son paliativos que no han logrado, digamos, solucionar ese tema. Entonces, y además hay un tema cultural, y hay que decirlo con alguna pena y con alguna vergüenza. En Perú, por una cuestión cultural, la gente no entiende o así ha sido formada, o algunas capas de nuestras poblaciones tienden a la desobediencia, desobedecer la ley, desobedecer la autoridad, ¿no? Se ha visto, hay gente que sale jugando fútbol, o que está tomando en locales, o celebrando el Día de la Madre, ¿no? Incluso, lamentablemente, hay que decirlo, miembros de las fuerzas policiales, de la Policía Nacional del Perú, han hecho reuniones con licor, con torta y con música, entonces es un mal ejemplo. Entonces, el tema desnudado, y además los expertos en Perú, los expertos en economía dicen que la crisis económica va a durar 2 a 3 años. Bueno, 2 a 3 años en recuperar, porque si viene una gran recesión, el impacto económico es fuerte, el gobierno va a tener que en algún momento decidir, va a tener que ponderar derecho a la salud o la economía, porque también, a mi entender, los problemas económicos son una pandemia también, ¿no? Aparte de los problemas de salud mental que esto conlleva, ¿no? Entonces, hay todo una problemática que se cierne y que va a dejar secuelas muy difíciles en nuestro país, ¿no? Entonces, finalmente, para terminar, porque ya estamos dentro del tiempo de Everton, me parece,
existen instrumentos constitucionales que permiten pues la restitución de los derechos vulnerados, ¿no? Y tenemos por antonomasia el habeas corpus, que está previsto en la Constitución Política del Perú y en el Código Procesal Constitucional, que sirve para restituir la libertad personal y derechos conexos a ella en caso de que estos hayan sido vulnerados incluso en el estado de emergencia, incluso en el estado de excepción. Entonces, se puede utilizar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si a alguien en cuarentena que va a salir de su casa acude a un centro médico y va con su banderita blanca en su auto y la policía o las Fuerzas Armadas lo detienen y lo llevan a una comisaría, obviamente es un exceso. ¿Por qué? Porque esta persona va de forma muy excepcional a curarse, ¿no? De repente, ya sea por COVID u otra dolencia. Entonces, por ejemplo, si se le priva su libertad, incluso que se estaría poniendo en peligro su vida y su salud, se podría interponer un habeas corpus y, como dijo Gonzalo, también por la vulneración de derechos fundamentales a la defensa, a ofrecer pruebas, a obtener una decisión justificada, ¿no? ¿Por qué me detienen? ¿Justificado o no? Y a contar con un abogado defensor, ¿no? Bueno, algunos colegas que es un poco difícil que acudan, pero no está descartado. Entonces, hay derechos básicos que son inalienables, incluso para el estado de emergencia. Dos cosas finales. El estado de emergencia en Perú no es un cheque en blanco, ¿no? O para que la autoridad pueda hacer abuso, ¿no? De este cheque en blanco. No es que, y eso lo decimos en un trabajo que lo vamos a publicar en la asociación, en un libro que va a sacar la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, a la cual pertenezco, y decimos todo ello. Y no es un cheque en blanco para que las autoridades hagan uso y abuso de autoridad, porque sería la comisión de delitos, abuso de autoridad, y inviolabilidad de domicilio, porque, aparte de la violación de derechos humanos y derechos fundamentales. Entonces, y además, finalmente, esto no debe significar, digamos, que debemos acostumbrarnos a la restricción de nuestros derechos, a que nos digan todos los días lo que tenemos que hacer, a qué salir o no salir, a qué hora salir, y salir para qué. O sea, esto es un peligro que se cierne sobre nuestras democracias liberales y constitucionales. Entonces, es un peligro porque en Perú, el estado de emergencia, que es renovable también, debe desaparecer o debe quedar sin efecto en tanto y en cuanto desaparezcan las circunstancias que lo motivaron, en cuanto y en tanto desaparezca el estado de emergencia. Entonces, una vez que desaparezca el estado de emergencia, deben restituirse esos derechos que han sido restringidos, que han sido válidamente restringidos, entendemos yo. Entonces, ¿por qué? Porque no debemos acostumbrarnos pues a medidas autoritarias o a medidas populistas, ¿no? Debemos retornar poco a poco a la normalidad, no solamente sanitaria, sino la normalidad jurídica, la normalidad económica y la normalidad social. Eso es todo lo que yo quería comentarles.